Bueno, muchachos, arranquemos. Ahí va entrando la gente, si es que va a entrar. Ok, vamos a empezar a compartir. Entonces ingresamos a la clase número 4 del 29 de octubre. Acuérdense que en la última clase desarrollamos las ecuaciones 4, 5 y 6, que son ecuaciones importantes y que son aplicables a tanto procesos reversibles como irreversibles. ¿Por qué? Porque involucran únicamente funciones de estado o propiedades de estado, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el concepto, lo que se conoce como trabajo perdido. Ok, entonces, sabemos, ¿verdad? Sabemos que para los procesos reversibles tenemos, en general podemos escribir la primera ley como dQ es igual a du más delta W, ¿verdad? Esta es la primera ley. Y hemos visto también que podemos decir que delta Q es igual a T de S. Y el delta W para todos los procesos reversibles podemos expresarlo como P de V. ¿Ok? Bueno, entonces dejemos estas ecuaciones aquí, ¿verdad? Estos son para los procesos reversibles. Notemos esto, ¿verdad? Y subrayémoslo para que nos quede claro. Ahora, para los procesos irreversibles, ¿verdad? Podemos escribir entonces que P de V, que es el delta de trabajo, P de V, va a ser entonces el delta de trabajo que se haría, ¿verdad? Más un delta de trabajo perdido, donde delta W perdido significa trabajo perdido. Y delta W va a ser en este caso el máximo trabajo que puede hacer ese sistema, ¿verdad? Entonces, esto se debe a las irreversibilidades, ¿verdad? Que ya vimos en la clase pasada, ¿verdad? Se debe a las irreversibilidades estudiadas. ¿Dónde están las irreversibilidades? Creo que están en la clase 2, ¿verdad? No, en la clase 1. Máquinas térmicas, procesos reversibles. Aquí están todas las razones por las cuales no existen los procesos reversibles, ¿verdad? Entonces, en un proceso irreversible, ¿verdad? Vamos a tener que el PW va a ser un trabajo más un trabajo perdido, ¿verdad? Entonces, sabemos, porque ya las vimos en la clase pasada, ¿verdad? Por ecuación, o sea, la ecuación 4, ¿verdad? Por ecuación 4, anterior, podemos escribir entonces
que TDS, ¿verdad? La ecuación 4 dice, ojo, la ecuación 4 anterior dice, que TDS es DU más P de V. ¿Ok? Entonces podemos poner que DV, perdón, bueno, vamos a tener que escribir la ecuación 4 aquí porque mi memoria es malísima. Ok, entonces, por la ecuación 4 anterior, tenemos que TDS es igual a DU más P de V, ¿verdad? Entonces, esto implica que P de V es igual a TDS menos DU. ¿Ok? Y sustituimos en llamemos esta ecuación 7. Y sustituimos en 7. Entonces, fíjense que queda que P de V es TDS menos DU. Y esto es igual a delta W más delta de trabajo perdido. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que TDS es igual a DU más delta W más el delta del trabajo perdido. ¿Ok? Entonces, por la primera ley, esto que está aquí es de Q. Entonces, esto implica que TDS es igual a delta Q más el trabajo perdido. Y entonces vean qué interesante queda que el DS para los procesos irreversibles es delta Q sobre T más el delta del trabajo perdido sobre T. Entonces ya no tenemos una desigualdad para los procesos irreversibles. Ahora tenemos la igualdad. Entonces ya sabemos por qué. El DS es mayor que el delta Q entre T para los procesos reversibles, ¿verdad? Entonces, en general, esto es para los procesos irreversibles. Y entonces está en acordancia con la ley que vimos, ¿verdad? Que en general DS era mayor o igual que delta Q sobre T, ¿verdad? Aquí el igual es para los procesos reversibles. Y el mayor que para los procesos irreversibles. Y vean, irreversibles. ¿Ok? Y entonces tienen aquí arriba la igualdad que nos da para esos procesos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora pasemos a... Ahora podemos decir, entonces, en general, la segunda ley de la termodinámica se puede expresar como en cualquier proceso, la entropía
¿se mantendrá constante o se aumentará? ¿Ok? Entonces, esta es la segunda ley, el enunciado de la segunda ley, con la nueva definición de la nueva propiedad que hemos visto de la entropía. Ok, entonces ahora analicemos, ya que ya hemos definido la entropía y que la hemos relacionado con la temperatura y el calor, entonces ahora analicemos el ciclo de Carnot en un diagrama temperatura versus entropía. Ok, entonces vean qué simple se vuelve el análisis del ciclo de Carnot con un proceso, en un proceso. Entonces vamos a tener, vean lo simple que es esto. Vamos a tener un proceso aquí. Esto lo vamos a dibujar en celeste. Y entonces vamos a decir que aquí voy a tener la temperatura alta. Ah, bueno, aquí vamos a ver. Pongamos las variables primero, ¿verdad? Aquí estamos analizando un diagrama T contra S. Ok, entonces, para este diagrama, aquí tenemos la temperatura alta. Aquí tenemos la temperatura baja. Entonces, el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Fíjense que aquí también podemos pasar las líneas de entropía constante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la temperatura alta y aquí tenemos la temperatura baja. Y entonces aquí tenemos un área. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos el área esta. ¿Qué representa? Esa es el trabajo neto. Esto que está aquí es el W neto, ¿verdad? Que es el Q alto menos el Q bajo, ¿verdad? Porque T por el delta S me da el Q, es un área, ¿verdad? El T, o sea, la variable aquí, T, multiplicado por el delta S entre 1 y 2, es un calor y me da todo el área grandota. Y después, T bajo multiplicado por el delta S de entre 3 y 4 me da el área pequeñita. Entonces la restra entre el área QA menos QB es el trabajo neto. ¿Ok? Entonces aquí ponemos S1 es igual a S4. Aquí sí estamos trabajando con S minúscula. Y aquí ponemos S2 es igual a S3. ¿Ok? Entonces, la eficiencia térmica de este va a ser igual al trabajo neto sobre la energía que se requirió, QA. Entonces esto va a ser el área 1, 2, 3 y 4 entre el área 1, 2, 3, S2, S1
4 y 1. Ok, entonces veamos los 4 procesos de Carnot. El proceso 1-2, ¿verdad? Es una transferencia de calor a temperatura igual constante, ¿verdad? Que es el primer proceso que nos habla Carnot, el proceso 1-2. ¿Ok? Entonces, para este proceso, implica que S2 menos S1 lo vamos a trabajar con mayúscula. Entonces, S2 menos S1 es igual al calor para pasar del estado 1 al estado 2 entre la temperatura alta, que es constante. Ok, en el proceso dos, 3 es adiabático reversible. Entonces, ¿por qué sabemos que es adiabático? Porque no está transfiriendo ningún calor. La entropía es constante, ¿verdad? Entonces, en este caso, implica delta Q es igual a 0 y el delta en la entropía es igual a 0 también. Ahora analicemos el proceso 3-4. ¿Verdad? La transferencia de calor a temperatura igual constante. Entonces, para este proceso, tenemos que S implica S4 menos S3 igual al calor para ir de 3 a 4 entre la temperatura baja. Y por último, el proceso 4-1 es adiabático reversible. Entonces, implica delta Q es igual a 0 y delta S es igual a 0 también. Entonces ahí tienen el proceso de Carnot en el diagrama, en un diagrama TS. Entonces veamos el diagrama. Resulta que si analizan las curvas termodinámicas, vamos a encontrar un diagrama T versus S, ¿verdad? Y si lo analizamos con la campana, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el diagrama nuestro TS. Analicémoslo en la campana. Entonces dibujemos la campana. Y entonces fíjense, aquí tenemos la campana, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener temperatura contra entropía.
Ahora sí es minúscula, no le pongo los ganchillos. Entonces, aquí vamos a tener una línea. Ah, no, sí que es de otro color. Aquí vamos a tener una línea de presión constante. Entonces, esta es una línea de presión igual constante. Y aquí vamos a tener, fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos SF y tenemos SG, ¿verdad? En este punto, exactamente sobre la campana. Aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, de aquí implica, no, ese color no me gusta, implica que SG minúscula menos SF es igual a SFG. Y entonces esto es igual a 1 entre M, porque estamos dividiendo, lo estamos haciendo específico, desde el estado F hasta el estado G de Q sobre T. ¿Verdad? Entonces, hacemos la integral, T sale porque es constante, y entonces queda que SFG es igual a Q minúscula, porque estamos específico, de 1 a 2, entre T. Y por la primera ley de la termodinámica, sabemos que el Q de 1 a 2 es HFG entre T. Entonces, SFG es igual a HFG entre la temperatura, pero la temperatura en grados Kelvin. Perdón, no grados Kelvin no se dice en kelvins. Y entonces probemos a ver si es cierto. Vámonos a la tabla de agua saturada. ¿Verdad? Nos vamos a la tabla, ahí estamos sobrecalentados. Aquí estamos en la superheated water, superheated, aquí. Entonces, vamos a ver si es cierto. Cojamos, por ejemplo, este valor, HFG. HFG, y lo dividimos entre 179, vamos a ver, HFG, que es 2014.6, entre paréntesis, 179.88 más 273.15. Cierro paréntesis, igual. ¿Lo ven? Bueno, no lo ven, ¿verdad? 4.447. 4.447. ¿Ven qué interesante? Entonces así se forman las tablas en este caso y con la entropía. ¿Ok? Bueno. Pueden hacerlo con cualquier valor que ustedes quieran. Pueden probarlo con este. Pueden probarlo en la tabla de temperaturas. Vean, hagamos uno en la tabla de temperaturas. Cojamos, por ejemplo, este. HFG. Entonces, dice que es 255 la temperatura. Entonces, digo, 1689 es HFG. Entre paréntesis, 255 más 273.15. Igual 3.1979. 3.1979. ¿Ok? Entonces, no hay pérdida. Y fíjense que simplemente por convención
Ellos empiezan con la entropía en Fs igual 0, ¿verdad? A 0.01 grados. O sea, esa es la referencia, el punto triple del agua, 0.01 grados, ¿ok? Vean que UF también la definen como 0 y la saturada casi 0, ¿verdad? 0.001. Debería ser 0 también, ¿ok? Pero así es como se construyen las tablas. Bueno, sigamos. Entonces decimos que en general se puede escribir, ya estamos más que convencidos, ¿verdad? Que delta S es mayor o igual a la integral desde 1 hasta 2 de delta Q sobre T. Y aquí el igual, reversibles. Y el mayor, irreversibles. Entonces hemos visto los procesos de flujo y estado estable, ¿verdad? Entonces, para los procesos de flujo y estado estable, la segunda ley se expresa como la sumatoria de los flujos de masa saliendo por la entropía de salida menos la sumatoria de los flujos de masa entrando por la entropía de entrada es mayor o igual a la integral de la potencia en el volumen de control por unidad de área entre la temperatura, ¿verdad? Y multiplicada todo esto por el diferencial de área. Ok, pero como esto es tan complicado y es muy complicado evaluar esa integral, entonces las máquinas se aproximan. Entonces analizamos los procesos de flujo y estado estable, pero adiabáticos irreversibles, como una aproximación para diseñar las máquinas reales. Entonces, la segunda ley se reduce a lo siguiente, así de fácil. Se reduce a que la enthalpía específica de salida es igual a la enthalpía específica de entrada. Y vean que no es una aproximación muy lejos, porque las turbinas se forran con aislantes muy buenos y entonces se aproximan casi a turbinas adiabáticas. Pero claro, jamás van a ser reversibles, ¿ok? Pero es una manera para aproximarnos a poder resolver problemas con flujo y estado estable que involucran ya más cambios en propiedades, ¿ok? Bueno, y entonces ingresamos al último tema que nos toca sobre esto, que es muy interesante, que es el principio de aumento del aumento de entropía. Ok, entonces decimos, consideremos un proceso en el cual delta Q se transfiere
desde el ambiente a T0 al sistema a temperatura T y se produce un delta W. Ojo que no estoy hablando de un ciclo, estoy hablando de un proceso. Un proceso es un cambio de estado. ¿Ok? Entonces, sí puedo hablar de ese sistema, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo que en un proceso se transfiere del sistema T0 a un sistema y se produce un trabajo. Pero no es un ciclo. No se confundan, ¿verdad? Entonces, ok, entonces aquí tenemos el ambiente a T0. Para que naturalmente se pase calor en un cambio de proceso, ¿verdad? Y se produzca un trabajo, entonces T0, esto implica que T0 tiene que ser mayor que la temperatura del sistema. ¿Ok? Entonces, para el ambiente, delta Q es negativo, porque lo está perdiendo, ¿verdad? Delta Q es negativo. ¿Ok? Entonces quiere decir que el ds del ambiente es igual a menos delta Q entre la temperatura del ambiente, T0. El cambio total de entropía es ds total igual al ds del sistema más el ds del ambiente. Entonces, esto es dq, delta Q entre T. Ojo que T es la temperatura del sistema, ¿verdad? Que es menor que la temperatura del ambiente, porque el calor está viajando naturalmente en esa dirección, ¿verdad? Menos delta Q entre T0. Entonces, podemos expresar el cambio total en la entropía como delta Q, lo saco factor común, que multiplica a 1 sobre T menos 1 sobre T0, ¿verdad? Delta Q aquí es una cantidad positiva. Delta Q es mayor que 0. ¿Ok? Y la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura de la máquina, ¿verdad? Porque el calor está viajando hacia la máquina, ¿ok? Aquí tenemos el calor, ¿ok? Es un cambio de proceso, no es un ciclo, es un proceso, ¿ok? Entonces viaja el calor aquí, entonces viaja porque temperatura T0 es mayor que temperatura del sistema. Entonces, entonces esto implica, ¿qué implica? Que este término
¿verdad? T0 es mayor que T. Entonces, ¿este término es mayor o es menor que 0? T0 es mayor que T. Entonces, este número es menor que este, ¿verdad? Entonces, todo este término es mayor que 0. Y entonces implica que DST es mayor o igual que 0. ¿Ok? Esta vamos a llamar la ecuación 1. Esa es la primera conclusión. Ahora, supongamos el proceso inverso. O sea, que un proceso naturalmente donde el sistema es el que está a una temperatura mayor. ¿Ok? Entonces, ahora, supongamos el proceso inverso. O sea, T mayor que T0. Que T0, ¿ok? Entonces hagamos lo mismo. Entonces, el diferencial de entropía total es igual al diferencial de entropía del sistema más el diferencial de entropía del ambiente. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el calor está viajando del sistema hacia la atmósfera porque el sistema está a una temperatura mayor. Entonces, en este caso, este es negativo sobre la temperatura del sistema más el delta Q que recibe el sistema sobre la temperatura, pero ya la temperatura del ambiente. ¿Ok? Entonces, esto lo acomodamos como diferencial de entropía total igual a menos delta Q que multiplica a 1 sobre T menos 1 sobre T0. ¿Verdad? Entonces, aquí esta cantidad es menor que 0. Es negativa, ¿verdad? Y esta cantidad, ¿cómo es? Andrea, en este caso, T del sistema es mayor Sería que... menor que 0. Es correcto, muy bien, Andrea. ¿Verdad? Porque T es mayor que T0, ¿verdad? Entonces, este número, 1 entre T0, es mayor en valor absoluto que 1 entre T. Entonces, toda esta resta es negativa. Y entonces, en este caso también, la entropía total, el cambio en entropía total es mayor o igual que 0. Entonces, en general, para todos los procesos posibles de las ecuaciones anteriores, se puede concluir que el ds total, que es igual al ds del sistema más el ds del ambiente, es mayor o igual que 0 siempre. ¿Ok? Y entonces, esta constituye la ecuación para la segunda ley de la termodinámica y dicta la única posible dirección en la cual
los procesos pueden ocurrir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora sí, hagamos un análisis de la situación y del cambio climático, ¿ok? Ya sabemos que hay procesos reversibles y procesos irreversibles. Los procesos reversibles existen únicamente en Jefferson. Todo eso. Es correcto, solo aquí, ¿verdad? Hágase así, Jefferson, hágase así, para que se le clave. Es correcto, ¿ok? Y se inventó una máquina, Carnot la diseñó con 4 procesos, que son procesos que no existen en la realidad, reversibles. 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Y esa es la máquina con la mayor eficiencia que se puede construir sobre el planeta Tierra y todo el universo conocido hasta el momento. No hay partes del universo que se hayan descubierto que se violan la primera y la segunda ley de la termodinámica. Hasta el momento no hay. Si los encuentran, entonces tendremos que estudiar esos procesos y adecuar la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Bien, pero entonces tenemos procesos, lo único que tenemos en la naturaleza, lo único real es los procesos irreversibles. Entonces, este igual nunca se da. Siempre se da el mayor que. Entonces, en los procesos, ahora los vamos a dividir. En los procesos humanos o en los procesos naturales, la entropía siempre se incrementa. Y ya lo hemos demostrado varias veces y de varias maneras. Entonces, no me venga usted a decir que el cambio climático se debe a la actividad del hombre. Porque la actividad del hombre es un diferencial con respecto, por ejemplo, a la actividad del volcán La Palma, con los miles de toneladas que está tirando de gases de efecto invernadero y de otro montón de gases que está tirando. Y a eso súmele la actividad del volcán de Japón, que también explotó. Y a eso súmele la actividad del volcán de Filipinas, que también explotó. Y a eso súmele el volcán de África, que también está activo. Y a eso súmele todos los volcanes que están activos, el Turrialba, el Poás, ¿verdad? Que aunque tienen una actividad baja con respecto a La Palma, tienen actividad. Y a eso súmele la cantidad de CO2 que tiran los océanos todos los días. Entonces se darán cuenta ustedes de que eso es una manipulación más que nos quieren hacer a todos el resto de foolish mortals, de mortales corrientes. ¿Ok? ¿Por qué es eso? Bueno, hay que analizar el negocio del cambio climático. Por ejemplo, los que reciben fondos para la investigación de la atmósfera y de esas cosas, esos científicos en las universidades, sí, esos científicos son mafia también. Entonces, para no perder los fondos que reciben, entonces dicen que el cambio climático es antropogénico. ¿Por qué? Porque eso mantiene a los medios y mantiene la atención del mundo. Y entonces con eso ganan plata de alguna manera todos los que dan la plata. Ven, entonces, muchachos, es lo que yo siempre les trato de decir y les trato de inculcar. Hay que ser críticos en la vida de uno. Hay que tener mentalidad propia. No todo lo que está escrito en los libros es cierto, muchachos. Ese libro, Sengel, ese libro yo le he encontrado como 50 errores. Así es que Sengel, ese libro no está correcto. Es más, yo no lo uso. Es más, Sengel dice que hay un trabajo eléctrico, contradiciendo total y absolutamente, cuando hay una resistencia, la definición de trabajo de la física. El trabajo es la integral de F puntos de R, y entonces en los sistemas con volúmenes se convierte en la integral de P de V. Ah, no, pero él dice que es un trabajo eléctrico. No, eso no es cierto. Es un calor que usted le está metiendo a los sistemas a través de una resistencia. Y entonces ese calor va del lado del calor. Ok, pero claro, ¿cuál es la primera puerta hacia la verdad?
¿Cuál es la primera puerta? La primera puerta que nos ayuda, que nos abre a encontrar el mundo de la verdad. El estudio, muchachos, el estudio. La segunda puerta, y tal vez más importante, es el silencio. En el silencio y en el estudio, usted puede aproximarse a la verdad. Y entonces usted no escucha a nadie. Usted analiza lo que usted estudió. Usted medita lo que usted estudió. Y entonces usted dice, hey, pero ¿cómo es que con todo este estudio de la entropía, los científicos concluyen y todo el mundo me dice, y los periodistas, y todo el mundo me dice que el cambio climático es provocado por el hombre? No, no sea tan ridículo usted. A mí no me dicen eso. Bueno, ayer tuve una discusión. Me fui ahí al bar de la parroquia a tomarme una birra porque los jueves y los viernes yo termino agotado, ¿verdad? Son todos los días clases, los jueves y viernes. Es como con ustedes, ¿verdad? Yo termino ahora a las 4 y eso, el agotamiento es terrible. Otra excusa para para ir a tomarme otra birra. Ok. Y me salieron con que el cambio climático era antropogénico, o sea, causado por el hombre. Y empecé yo a hacerles preguntas nada más. ¿Qué sabían de la entropía? ¿Qué sabían de los procesos reversibles? ¿Qué sabían de los procesos irreversibles? Nadie sabía nada. ¿Pero qué? Eso es lo que dicen los medios. Eso es lo que nos bombardean todo el mundo. Teletica, Canal 6, el ministro del Ambiente, ¿verdad? Y yo digo, ¿pero qué es este clase de ridículo? El cambio climático se da, claro, es un hecho. La temperatura está aumentando. Pero usted no puede decirme que es producto de la actividad humana. No puede demostrármelo. Menos siendo que los procesos naturales producen muchísimo más gases invernaderos que la simple actividad humana. Ok. Entonces, vayan sumando todos los gases de efecto invernadero que producen todos los procesos naturales en la Tierra. Bueno, imagínense que todos los seres vivos producimos gases de efecto invernadero, porque los pedos, aunque no les guste la palabra, son gases de efecto invernadero. Entonces, imagínense la ballenita, esa ballenita azul, ¿verdad? Que pesa 5 toneladas, con ese cuerpito que mide 50 metros, ¿qué clase de pedo se debe mandar la ballena? ¿Ok? Y son miles de ballenas, y todos los pececitos también, y todas las vaquitas, y todos los perros del mundo. Entonces vivimos en un pedorral, ¿verdad? Entonces todos los seres vivos producimos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué? Digámosle a los ambientalistas, entonces hay que matar todas las especies sobre el planeta Tierra y ya, se deja el planeta Tierra solo. Y quién sabe para qué pase una catástrofe, porque el planeta Tierra tiende hacia el equilibrio. Entonces, quién sabe qué le pasará al planeta Tierra sin seres vivos. Entonces, ven, o sea, des en cuenta que nos quieren manipular, nos quieren llevar por un camino que no es el camino de la verdad. Hay que analizar realmente y con cuidado por qué es que quieren hacer eso y por qué es que nos manipulan de esa manera. Ojalá en algún día cercano aparezca una información interesante que nos haga entender el hilo de todo esto que nos hacen a todos los seres humanos. Y entonces, claro, usted tiene a Greta Thunberg, o no sé cómo se llama esa chiquilla, esa adolescente de Dinamarca o de Holanda, y la llevan a hacer el ridículo a todo lado, porque claro, la chiquilla, como no ha estudiado ni A de termodinámica, entonces se pone furiosa y dice, ustedes, ¿verdad? Que nos están dejando este planeta. No. Con solo el hecho de que usted viva, usted está aumentando la entropía, Greta. Así es que si quiere eliminar el factor humano en el aumento de la entropía del planeta, mate a todos los humanos. Entonces hay un silencio sepulcral. Pero eso era así, Acosta, me dicen anoche. Sí, así es.
Los procesos reversibles solo en la mente humana existen. No hay procesos reversibles en la naturaleza. Un río aumenta la entropía del planeta, porque un río no se devuelve. Los rayos aumentan la entropía del planeta. Las lluvias, las mareas, todos los procesos naturales aumentan la entropía del planeta. Y hacia eso nos dirigimos, hacia los estados más probables, que son los estados de mayor entropía. ¿Vieron los videos que les mandé? Muchachos, nadie los vio. ¿Cuáles, profe? Para ver si fue a ustedes que se los dejé. Ay, no, fue a Física 2. Sí, es que como tengo enredo con Física 2 y Física y Termofluidos, sí, aquí están. Estos dos, muchachos, estos dos se los voy a pasar, se los voy a dejar en los apuntes para, es más, pasémoslos de una vez. Para que los vean, muchachos. Estos videos ustedes tienen que verlos. ¿Ok? Y después de verlos, van a entender, después de haber estudiado toda esta parte de la termodinámica, él les explica la entropía desde otro punto de vista, que es desde los estados más probables. Entonces ahí todos ustedes van a entender muy bien qué es la entropía. Y la realidad es que el planeta y todos los sistemas se dirigen hacia la entropía mayor. Bueno. Entonces, ahora la última lección nos vamos a dedicar a resolver problemas. ¿Alguna pregunta o comentario o crítica? Espero que les haya quedado claro, muchachos. Este temita es un temita que se las trae, pero digamos que yo lo he ido acomodando y acomodando y acomodando de forma que se entienda bastante bien y bastante claro todo lo que se quiere explicar. Entonces espero que les haya quedado, pues, por lo menos medianamente claro. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿No hay? Bueno, entonces nos vemos, les aviso por Telegram.